Tanatopractor, capítulo 10, final. Angus respiró hondo, observando el desastre a su alrededor. La habitación olía a sangre y metal. El cuerpo destrozado del doctor. Michael yacía en un charco oscuro que se extendía por el suelo. No podía dejar rastros. Con pasos metódicos, se dirigió al armario del pasillo y sacó un par de bolsas grandes de jardín. La textura del plástico le resultó fría en las manos mientras las desplegaba en el suelo. «Vamos, viejo», murmuró con voz rasposa. Se inclinó sobre el cadáver y con esfuerzo lo giró para meterlo dentro de la bolsa. Las articulaciones crujieron al moverse, pero Michael no emitió sonido alguno. Cuando terminó de envolverlo, tomó un rollo de cinta adhesiva y amarró la bolsa con firmeza, asegurándose de que ningún fluido escapara. El aire estaba denso. El hedor a muerte comenzaba a impregnarse en su ropa. Tenía que limpiar. Fue a la cocina. Sacó un balde con agua caliente, detergente y un trapeador. Sumergió la esponja en el agua y comenzó a frotar el suelo con movimientos rápidos y precisos. «Vamos, vamos». Limpió la silla donde Michael había estado sentado, asegurándose de no dejar ni una gota de sangre. Su visión se tornó borrosa. El mundo giró un poco. Su cuerpo tembló. Se apoyó en el respaldo del sofá, sintiendo un mareo repentino. No había comido en todo el día. Estaba delgado, consumido por la fatiga y la tristeza. Pero no podía detenerse. Cerró los ojos, respiró hondo y siguió. Cuando terminó de limpiar, se acercó al cuerpo nuevamente. Observó la bolsa oscura, cubierta de manchas rojizas. No podía subirlo al auto así. Sacó otra bolsa limpia y la envolvió con más cuidado. Luego, arrastró el bulto por el suelo y lo llevó al garaje. El sonido del plástico, rozando el suelo, le provocó escalofríos. Abrió el maletero de su auto y con esfuerzo subió el cuerpo dentro. Cerró la cajuela. El sonido del portazo retumbó en el garaje, haciéndolo estremecer. Se quedó de pie por un momento, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. La noche era su aliada. Salió a la carretera. Condujo por calles oscuras, tomando rutas secundarias donde las cámaras de seguridad eran inexistentes. El mundo dormía, ajeno a lo que él estaba haciendo. Manejaba con una calma inquietante, con el rostro inexpresivo. Sus ojos vacíos reflejaban la luz intermitente de los semáforos. Después de casi una hora de trayecto, llegó a su destino. Un bosque solitario. Lo único que lo rodeaba eran pinos altos y sombras interminables. La luna apenas iluminaba el suelo cubierto de hojas secas. El frío era insoportable. Angus bajó del auto y abrió la cajuela. El cuerpo de Michael seguía ahí, inerte. Sacó una pala del maletero y comenzó a cavar. Sus manos temblaban por la fatiga, pero siguió hasta que el hoyo fue lo suficientemente profundo. Sin decir una palabra, dejó caer el cadáver. La bolsa golpeó el fondo con un sonido hueco. Por un momento, Angus se quedó inmóvil,
observando el cuerpo dentro del agujero. No sintió nada, ni culpa, ni alivio, nada. Cogió la pala y comenzó a enterrar el cadáver. Poco a poco, la tierra lo cubrió hasta que no quedó rastro alguno. Era como si Michael nunca hubiera existido. Cuando terminó, arrojó unas hojas secas sobre la tierra removida para camuflar la tumba improvisada. Luego, se giró y caminó de vuelta al auto sin mirar atrás. El motor rugió suavemente cuando giró la llave. Regresó a casa antes del amanecer. Cuando entró, el silencio lo recibió como un viejo amigo. Todo estaba en su lugar. El sofá, la mesa, las paredes limpias. Como si nada hubiera pasado. Se dejó caer en el sofá y exhaló un largo suspiro. El peso en su pecho no había cambiado. No había satisfacción. No había castigo. No había nada. La tristeza lo consumía tanto que ya no podía distinguir entre el dolor y la paz. Angus se puso de pie con un movimiento repentino, como si su cuerpo hubiese cobrado una nueva energía. Su risa estalló en la habitación, rebotando en las paredes como un eco demente. «¡Tiempo para todo!», gritó, extendiendo los brazos como un predicador en éxtasis. «¡Tiempo para todo!». «Ja, ja, 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 ja». Se llevó las manos al rostro, cubriendo su boca por un momento como si intentara contener la risa. Pero su cuerpo temblaba de pura excitación. Luego, con pasos acelerados, casi danzando, se dirigió a la cocina. Abrió el refrigerador de golpe, sus ojos salvajes recorriendo el interior hasta encontrar lo que buscaba. Un pastel. Un maldito pastel. Lo sacó con ambas manos y lo dejó caer sobre la mesa sin cuidado. «Hay que celebrar», dijo con una voz desbordante de júbilo, «porque Dios nos da tiempo para todo». «Ja». Con las manos desnudas, arrancó un gran pedazo y se lo llevó a la boca, masticando con una desesperación animal. El dulce sabor del betún se mezclaba con la amargura en su alma. Se rió con la boca llena, dejando que las migajas cayeran por su barbilla. «Tiempo para nacer», exclamó, golpeando la mesa con la palma abierta. «Tiempo para crecer, tiempo para construir». Otro puñado de pastel. «Tiempo para matar». Su risa fue una carcajada descontrolada, como si el propio universo estuviera riéndose con él. Se dejó caer en una silla, respirando agitadamente. Tomó un cuchillo de la mesa, el filo reflejando la tenue luz de la cocina. Lo sostuvo entre sus dedos, observándolo con una fascinación casi infantil. «Tiempo para todo», susurró, deslizando la yema de su dedo sobre el filo. Cerró los ojos por un momento y apoyó la cabeza en la mesa. Su respiración era errática. El caos en su mente giraba como un torbellino imparable. De pronto, un sonido lo hizo abrir los ojos de golpe. Un leve crujido, como si alguien hubiese pisado el suelo de madera de la sala. Angus se quedó inmóvil. Un sudor frío recorrió su espalda. Giró lentamente la cabeza hacia la puerta de la cocina.
Nada. El pasillo estaba vacío. Pero sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Alguien estaba ahí. Se puso de pie lentamente, sin apartar la mirada de la entrada. Su mano se aferró al cuchillo con más fuerza. Dio un paso hacia la oscuridad del pasillo. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz tensa. Silencio. El latido de su propio corazón resonaba en sus oídos. De pronto, una voz susurró en la penumbra. Tiempo para todo. Angus sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Porque esa voz no era suya. Angus se quedó inmóvil, con el cuchillo aún en su mano. Había escuchado una voz. Estaba seguro. Pero no había nadie. Su respiración era pesada mientras avanzaba por el pasillo. Cada paso crujía sobre la madera vieja, haciéndolo sentirse aún más atrapado en aquella atmósfera sofocante. De pronto sus ojos se posaron en otro letrero colgado en la pared. Uno que su padre había dejado mucho tiempo atrás. La luz parpadeante de la lámpara del pasillo iluminó las palabras grabadas en él. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Angus sintió una presión en el pecho. Su mano tembló y el cuchillo cayó al suelo con un sonido seco. La frase se repetía en su mente como un eco distante. No tomes nada personal, hijo, ni siquiera la muerte. Su padre siempre le decía eso. Respeto, amor, dominio propio. Angus sintió que su mundo colapsaba. Su padre había sido asesinado por el doctor Michael. Pero Angus ya lo había matado. Entonces, ¿por qué no sentía paz? Se llevó ambas manos a la cabeza, frotándose el rostro con desesperación. Sus ojos buscaron algo en la penumbra, un punto de ancla. A la derecha, la puerta del cuarto de almacenamiento estaba entreabierta. Entró. El aire olía a polvo y madera vieja. Unas cajas se apilaban contra la pared. Buscó entre ellas, sacando una en particular. Adentro había fotografías, imágenes de su infancia, de su padre. Lo vio sonriendo en una de ellas, con los brazos cruzados y su clásica mirada firme. Las palabras volvieron a inundar su mente. Nunca dejes que el odio te consuma, hijo, porque cuando el odio te devora, deja de haber diferencia entre tú y aquello que destruyes. Angus sintió un nudo en la garganta. Apretó los puños, respiró hondo y tomó una decisión. Salió del cuarto con determinación. Fue hacia su teléfono. Su intención era clara. Llamaría al FBI. Confesaría lo que había hecho. Se entregaría. Era lo correcto. Marcó el número. Pero antes de que pudiera llamar, la pantalla del teléfono se apagó de golpe. Batería agotada. Angus se quedó mirando el dispositivo con incredulidad. Respiró profundo. Se giró hacia el teléfono de casa. Se acercó y levantó el auricular. Pero antes de que pudiera marcar, toda la luz en la casa se apagó. El zumbido de los electrodomésticos cesó. El silencio fue absoluto. Un escalofrío recorrió la espalda de Angus. Todo esto no podía ser casualidad.
El miedo se arrastró por su columna como un insecto frío y pegajoso. Tragó saliva. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que algo o alguien lo estaba observando. No podía hacer nada más. Se dirigió a su habitación. Se tumbó en la cama con los ojos abiertos, la mente llena de pensamientos oscuros. La noche fue larga, pero en algún punto el sueño lo venció. Y cuando despertó, el sol ya iluminaba la habitación. Angus se levantó sintiendo una sensación de vergüenza, pena, vacío, tristeza. Se sentía sin corazón, pero a la vez lo sentía, como si él no existiera, como si fuera una sombra de sí mismo. Había decepcionado a un ser perfecto en todos los aspectos. Empezó a llorar, a sollozar como un niño. ¡Aga! Gritó. Su garganta había perdido fuerzas. Su voz, quebrada y áspera, era la de un hombre roto. Se arrastró hasta donde estaban las fotos y empezó a verlas de nuevo. Había otra caja. Dentro de ella encontró fotografías de gente que no conocía. Hombres y mujeres, niños, gente que él abrazaba, pero cuyos rostros le resultaban ajenos. Había una foto en particular que lo perturbó. 2 niños a quienes tenía rodeados con los brazos. No los recordaba. Tampoco recordaba a la mujer de otra fotografía, una señora de edad avanzada con una expresión dulce y cansada. Tomó las fotos y salió de la casa sin pensarlo demasiado. Su mente ardía de preguntas. Sin avisar, llegó a la casa de la hermana de Christopher, su padre. Tocó la puerta con urgencia. «Hola, tía, ¿cómo está?» La mujer, al verlo, sonrió con ternura. «Hola, hijo, tanto tiempo. ¿Cómo has estado?» «Muy bien, tía». Angus sacó la caja de fotografías de su padre. La tía, al verla, se llevó las manos a la boca. «Ay, Dios mío, ¿de dónde sacaste esto, hijo?» Estaban en la casa. La mujer lo miró con asombro. «Siéntate, hijo, te traeré té». Angus asintió, pero su mente no podía apartarse de las fotos. Algo en la reacción de su tía le decía que estaba a punto de escuchar algo importante. La mujer regresó con el té y se sentó frente a él. «¿Viste las fotos?» «Sí. ¿Sabe algo sobre ellas, tía?» Ella suspiró con pesadez. «¿Quieres saber la verdad, hijo?» «Sí, tía». «Está bien. Dame la caja». Angus se la entregó y la observó con atención. «¿Nunca te has preguntado por qué tu papá era de avanzada edad cuando tú eras muy joven?» Angus se quedó en silencio por un momento. «Sí. Tu madre fue el tercer matrimonio de tu padre». Angus frunció el ceño. «¿De verdad?» «Sí, hijo. Christopher tuvo 2 matrimonios antes». La mujer tomó una de las fotos y la sostuvo entre sus dedos. Su primera esposa le dio cáncer. Murió joven. Angus sintió un nudo en la garganta. ¿Y el primer hijo? La tía bajó la mirada. Murió ahogado en el mar. Angus sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El tiempo pasó y tu padre volvió a conocer a otra mujer. Se casaron y tuvieron 2 hijos. La tía tragó saliva. Pero su segunda esposa y sus hijos
Murieron en un tiroteo escolar en Houston. Angus sintió su corazón detenerse por un segundo. ¿Qué? Sí, hijo. Los mataron a todos. Christopher lloró a mares, pero siguió adelante. Luego conoció a Margaret. Que en paz descanse. Angus sintió su cuerpo entumecerse. Pero tu padre siguió viviendo. Nunca tomó odio contra la vida. Siempre siguió adelante. Las palabras golpearon su pecho como un martillo. Él mismo, Angus, había estado a punto de perderse en el odio. Pero su padre, después de perderlo todo, había seguido adelante. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, sin que pudiera contenerlas. Se levantó con rapidez. Tía, me retiro. La amo mucho. Vendré más seguido. La mujer sonrió con calidez. Siempre serás bienvenido, hijo. Angus salió de la casa sintiendo una tormenta dentro de él. Al llegar a casa, se dejó caer en el suelo. Perdón, papá. Perdóname, papá. Apretó los puños golpeando el suelo con desesperación. Perdón. Jamás seré como tú. Perdón, papá. El llanto se convirtió en gemidos sordos. Se sentía tan pequeño, tan insignificante. Por primera vez en mucho tiempo, deseó ser como su padre. Angus, agotado por todo lo que había vivido, tomó la última foto de su padre y la sostuvo contra su pecho. Había buscado respuestas, venganza, justicia, pero al final solo le quedaba un vacío imposible de llenar. Se levantó del suelo con los ojos enrojecidos y salió de casa. Compró un sándwich de queso mozzarella, unas papas y un jugo. Luego fue hasta la tumba de su padre y almorzó ahí, en silencio. El viento movía suavemente las hojas de los árboles y Angus sintió una extraña paz en su interior. Terminó de comer, tomó una rosa del jardín y la colocó sobre la lápida. Sé que me has perdonado, susurró con voz entrecortada. Y prometo que seguiré viviendo, papá. Gracias por todos tus consejos. Seguiré adelante. Angus cerró los ojos por un momento, respirando hondo. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que aún quedaba algo por lo que vivir. La vida no tiene piedad. Arranca lo que más amas sin previo aviso. Pero cargar odio contra ella solo te convierte en su siguiente víctima. La vida no se detiene a preguntar cuánto dolor puedes soportar antes de arrebatarte lo que más amas. Puedes odiarla, pero a ella no le importa. Seguirá quitándote hasta que no quede nada, o hasta que aprendas a seguir sin lo que perdiste. Sigue adelante, vive, ríe, llora, pero nunca te detengas. Puedes odiarla, pero a ella no le importa. Seguirá quitándote hasta que no quede nada, o hasta que aprendas a seguir sin lo que perdiste. Sigue adelante, vive, ríe, llora, pero nunca te detengas.